Buen día, hermanos, Dios les bendiga, sean bienvenidos una vez más a un episodio nuevo de nuestro Maná en el Desierto. Si tienes su Biblia, por favor, ábrala ya en Hebreos capítulo 6. Hebreos capítulo 6, versículo 1 al 3. Lo voy a leer y usted solamente sigue con su vista o solo escuche. Dice así la palabra de Dios: por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de los bautismos y de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por este día. Señor, gracias por la oportunidad que nos da de poder, una vez más, poder estudiar de su palabra. Rogamos que pueda hablarnos, Señor, en estos breves minutos que la estaremos estudiando. Y Señor, pueda abrir nuestras mentes y, Señor, ayudarnos a sentarla en nuestro corazón. Por favor, Señor, se lo pedimos en nombre de Cristo. Amén. En esta mañana, hermanos, quiero que veamos acerca de lo que el libro de Hebreos nos está mostrando en este capítulo 6. Si tiene su Biblia, se dará cuenta que está bajo un tema o un apartado que utiliza el autor, que es acerca de la advertencia contra la apostasía. El libro de Hebreos se caracteriza por ser un libro en el que presenta a Cristo por encima de todo aquello que el judaísmo creía que era superior a Dios. Y vemos aquí, inicia en el capítulo 6, versículo 1, una vez que les ha expuesto las principales doctrinas en cuanto a la superioridad de Cristo por encima del sumo sacerdote, por encima de los ángeles, por encima de la ley. Incluso llega el capítulo 6 y les dice: miren, ustedes como judíos, como ahora cristianos, ahora les he mostrado por qué Cristo es superior, por qué Jesucristo es mucho mejor que el sumo sacerdote, porque es mucho mejor que Moisés. Y ahora les dice: mira, ustedes ya saben las principales cosas, ya saben las principales doctrinas, ya saben a grandes rasgos quién es Jesucristo, cuál ha sido su obra, y ahora les invita o les hace un llamado en el versículo 1 a que ellos comiencen a crecer ahora. El pueblo judío, si bien es cierto, es un pueblo que hasta hoy en día sigue teniendo un amplio conocimiento de la palabra de Dios, sigue teniendo un amplio conocimiento en cuanto a la ley que Dios había dejado, pero todo ese conocimiento venía a desperdiciarse a causa de que rechazaban a Jesucristo como su Salvador. Y ahora en el capítulo 5, un versículo muy conocido, dice, en el capítulo 5, versículo 12, dice: porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Aquí, quien haya escrito el libro de Hebreos nos presenta a la luz de estos versículos que estos cristianos que se habían convertido del judaísmo al cristianismo tenían un amplio conocimiento. Sin embargo, todo aquello parece que lo habían echado a un bote de basura y no lo habían aprovechado. Y por eso comienza en el capítulo 6 diciendo: dejen las primeras enseñanzas. Es decir, procuren no estancarse con el conocimiento que tienen, sino procuren avanzar más. Obviamente no ser una enciclopedia andante en cuanto al conocimiento, sino que todo aquello que pueda llegar a sus vidas, toda lección, todo consejo por parte de la palabra de Dios, ellos deberían avanzar en conocimiento y en práctica. Y después utiliza un término interesante que nos dice: vamos adelante a la perfección. Ese término perfección utilizado en ese versículo nos habla que ellos deberían madurar, no quedarse como niños que no saben qué es lo que tienen que hacer, no quedarse como niños donde se les tenga que estar diciendo qué es lo que deben de hacer, sino al contrario, ellos deberían reflejar una madurez en su vida, a causa
o como resultado del conocimiento de la palabra de Dios. Vemos en este versículo que ellos no debían estancarse. Ellos no debían quedarse en un solo lugar en cuanto a conocimiento de la Biblia, sino ellos deberían avanzar, deberían procurar saber más para ser mejores cristianos, no para que ellos fueran mejores personas, fueran mejores maestros. No, vemos aquí el salmista muchas veces decía, y en Salmo 119 dice: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Y de la misma forma Hebreos les dice: mira, si tú vas a aprender algo, procura guardarlo en tu corazón para que no peques contra Dios. Vemos aquí la apostasía, hermanos. Podemos darnos cuenta que al autor, al colocarlo bajo este tema del capítulo 5, nos habla que la apostasía va a ser un proceso en nuestras vidas y va a comenzar cuando uno cree que lo que sabe ya es suficiente y ya no necesita aprender más. Vemos aquí la importancia de que el escritor nos haya prestado, llamado la atención en estos versículos de que debemos de crecer. Hace un llamado a crecer, a dejar lo primero que sabemos y a seguir avanzando en conocimiento para que nuestro cristianismo delante de Dios pueda ser mejor y podamos realmente llegar a la madurez que tanto necesitamos. Vamos a orar para terminar. Señor, te damos gracias por estos minutos, Señor, que pudimos estudiar, Señor, de su palabra. Rogamos de su ayuda y su bendición para cada uno de los hermanos, Señor, hermanas que pudieran ver. Rogamos, Señor, que sea de bendición para sus vidas, Señor, y de la misma forma, Señor, pueda ayudarnos a que cada enseñanza, Señor, que podamos oír todos los días a través de este medio, usted pueda ayudarnos a crecer y a ser mejores, Señor, mejores cristianos, mejores hijos suyos, incluso, Señor, mejores ciudadanos en medio, Señor, de un mundo malvado. Señor, rogamos su ayuda y nos ponemos en sus manos en el resto de este día, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga. No. Todavía no lo cambié, mamá. Mira, iba a estirar mi mano apenas para cambiarla.